La mañana despuntaba con una luz suave, como si el cielo, compadecido del ánimo inquieto de tantas almas, deseara envolver el mundo en una delicadeza benigna. En los jardines de la residencia real de Oakmere, la niebla se deslizaba con elegancia entre los setos recortados, anunciando que aquel día, destinado a ser de júbilo, no tardaría en revelar su verdadera naturaleza. La princesa Eleanor, cuya gracia era tan célebre como la sensatez de su espíritu, despertó con el corazón agitado por presagios que no lograba explicar. Aún así, se forzó a sonreír ante su doncella, pues el deber exigía compostura incluso cuando el alma temblaba. Mientras la joven se preparaba, el aroma de lavanda impregnaba la estancia, combinándose con la luz dorada que entraba por las ventanas altas. Eleanor contempló su reflejo en el espejo veneciano. El vestido, confeccionado con seda marfil, parecía flotar en torno a su figura con la misma suavidad que sus pensamientos. «Todo será conforme debe ser», murmuró para sí, aunque dudara, y cuando su doncella observó que la expresión de la princesa era más grave de lo habitual, Eleanor respondió con cortesía. «Es un día de grandes decisiones, Margaret», dijo ella en un tono que insinuaba más de lo que confesaba. En los salones de la planta baja se reunían los consejeros, cortesanos y familiares, todos envueltos en la agitación propia de un acontecimiento que prometía unir dos casas influyentes. Sin embargo, en los corredores, donde la etiqueta no vigilaba cada gesto, comenzaban a escucharse murmullos inquietantes. Cierta frialdad había emanado del prometido de Eleanor en los días previos, pero nadie imaginó que un hombre con aspiraciones honorables pudiera comportarse de modo tan inconstante. Eleanor, guiada por la prudencia que siempre la distinguía, había percibido ese alejamiento, aunque creyó que la ceremonia disiparía cualquier tensión. El carruaje destinado a llevarla a la capilla aguardaba fuera, y los caballos, resplandecientes en su arreo ceremonial, parecían comprender la solemnidad del momento. Eleanor descendió por la gran escalera acompañada por su dama de compañía, quien, notando la serenidad reflejada en los pasos de la princesa, comentó con admiración: «Su serenidad inspira confianza, Alteza». Eleanor sonrió apenas. «Confianza y deber suelen marchar juntos», respondió ella, dejando entrever la disciplina con que acostumbraba a encarar incluso los desafíos más sutiles. El trayecto hacia la antigua capilla de St. Aldwyn transcurrió en silencio. Los campos, bañados por la luz matinal, parecían extenderse en una quietud que contrastaba con el tumulto interior de Eleanor. A lo lejos, se levantaba la silueta del templo, sus muros de piedra gris coronados por enredaderas que el tiempo había tolerado. En su interior, la nobleza del condado aguardaba, damas enjolladas, caballeros impecables y familiares expectantes. La atmósfera estaba teñida de esa mezcla de ceremonia y curiosidad que acompaña los enlaces de importancia. Cuando Eleanor se dispuso a ingresar, una criada jadeante irrumpió en la entrada lateral. Su rostro, pálido por la urgencia, revelaba que una noticia grave pugnaba por escapar. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el chambelán del palacio se acercó a la princesa, con gesto tenso pero respetuoso. «Alteza, debo hablar con usted en privado». Eleanor sintió como un estremecimiento recorría su columna. Con la discreción que exigía la ocasión, lo acompañó hacia un pequeño vestíbulo. Allí, el hombre respiró hondo antes de revelar la verdad. Su prometido ha abandonado la capilla. Ha declarado que no puede llevar a cabo la unión. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. La humillación que tal acto implicaba era inconcebible. Ningún corazón noble podría soportar semejante afrenta sin sentir su peso. Sin embargo, Eleanor no derramó una lágrima. «Entiendo», dijo ella con una calma que sorprendió incluso al chambelán. «Debo regresar al templo». La sociedad merece una explicación. La cortesía de sus palabras ocultaba el dolor que, como un hierro ardiente, comenzaba a quemar su pecho. Pero la princesa sabía que su deber no era ceder al derrumbe, sino sostener la dignidad que representaba. Al entrar de nuevo a la capilla, los murmullos se esparcieron como un viento inquieto. Algunos rostros revelaron compasión sincera, otros, una mal disimulada satisfacción ante el escándalo inminente. Sin embargo, todos guardaron silencio cuando Eleanor avanzó por el pasillo central. Cada paso resonaba en el pavimento como un recordatorio de su coraje. Era evidente para todos que algo fuera de lo común estaba sucediendo, y la tensión se hacía casi tangible. La princesa se detuvo a pocos metros del altar, donde el sacerdote, tan desconcertado como el resto,
Aguardaba sin saber qué pronunciar. En ese momento, cuando el infortunio parecía dispuesto a consumar su humillación, las puertas de la capilla se abrieron con firmeza. Un murmullo recorrió a los presentes al ver entrar a un hombre alto, de porte distinguido y mirada serena. Vestía un uniforme oscuro, adornado con detalles que anunciaban su elevada posición. Era el duque de Ravenshire, un caballero de reputación intachable, conocido por su prudencia, su honor y su preferencia por la discreción. La sorpresa de su aparición fue tal que incluso el sacerdote se inclinó ligeramente. El duque avanzó sin vacilar, como si cada paso estuviera guiado por un deber más profundo que la simple etiqueta. Al llegar junto a Eleanor, inclinó la cabeza con respeto. «Vuestra Alteza», dijo él en una voz firme, cuya gravedad contrastaba con la conmoción general. El silencio en la capilla era absoluto. «Si me lo permite, deseo evitar que esta afrenta manche su nombre. Solicito el honor de tomar su mano aquí mismo, ante estos testigos, y preservar su dignidad ante el reino». Eleanor lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Mi señor, ¿por qué habría de asumir usted tal riesgo?», preguntó ella con suavidad, intentando comprender sus motivos. El duque sostuvo la mirada de la princesa, pero sus ojos revelaban un sentimiento cuidadosamente contenido, porque la injusticia no debe prevalecer cuando existe un corazón noble puesto en peligro, respondió él con serenidad. Algunos cortesanos intercambiaron miradas de incredulidad, otros, de admiración. Eleanor sintió que la firmeza de aquel gesto atravesaba la oscuridad que la amenazaba desde la mañana. «Su propuesta es tan inesperada como honorable», dijo ella, tratando de disimular la emoción que la invadía. «Acepto, si es que su propósito es sincero». El sacerdote, aún sorprendido, tomó aire para recuperar la compostura. «Entonces, procederemos», declaró, invitando a los presentes a adoptar la solemnidad requerida. Los asistentes se incorporaron con una mezcla de alivio, curiosidad y desconcierto. Mientras Eleanor y el duque se colocaban frente al altar, un rayo de luz atravesó el vitral, iluminando el rostro sereno de la princesa, como si la providencia hubiera intervenido en su favor. El rito avanzó con cadencia pausada. Eleanor percibía la presencia del duque a su lado como un ancla de serenidad, aun cuando apenas conocía los motivos que lo habían impulsado. Cuando él pronunció las palabras de compromiso, su voz, aunque discreta, transmitía sinceridad. «Prometo respetarla y honrar su nombre», dijo él, y el eco de esa declaración se grabó en el corazón de Eleanor como un bálsamo inesperado. Ella, a su vez, respondió con la dignidad que siempre había guiado sus actos. Al concluir la ceremonia, un murmullo se extendió por la capilla, esta vez teñido de admiración. La princesa, antes destinada a la humillación, emergía ahora como un símbolo de firmeza y gracia. Cuando el duque ofreció su brazo, ella lo aceptó con un gesto que no solo expresaba agradecimiento, sino también el inicio de un enigma que habría de transformar su vida. Y así, mientras las campanas repicaban anunciando la unión inesperada, Eleanor comprendió que el destino, en su caprichosa sabiduría, también podía revelar justicia en el instante menos imaginado. La tarde descendía sobre Oakmere con una suavidad que contrastaba con la agitación silenciosa que se había instalado en el palacio. La ceremonia intempestiva que había unido a la princesa Eleanor con el duque de Ravenshire seguía siendo el tema dominante entre los pasillos adornados con tapices y los salones donde la nobleza se deleitaba en los rumores más recientes. Aunque los cortesanos pretendían discreción, la noticia viajaba con la rapidez del viento entre los robles centenarios del valle. Eleanor, sin embargo, permanecía en la estancia privada que le habían asignado temporalmente, intentando asimilar el giro inesperado de su destino. Sentada junto a la ventana, contemplaba el jardín principal, donde los setos recortados delineaban senderos que parecían perderse en la melancolía del crepúsculo. El silencio de la habitación la envolvía con la misma delicadeza que las sombras de la tarde, y aún así, su mente no encontraba reposo. «¿Cómo ha podido cambiar mi vida en un solo día?», reflexionó en voz baja, incapaz de ignorar la mezcla de gratitud y desconcierto que habitaba su pecho. Margaret, su doncella, que organizaba en silencio los objetos personales de la princesa, la observó con cautela antes de comentar. «Parecía más sereno de lo que imaginé, Alteza». «El duque, digo». Eleanor desvió la mirada del jardín. Sí, su calma fue más sorprendente que su propuesta. Aún no comprendía las razones profundas que habían empujado al duque a intervenir con tal determinación.
Era un hombre que rara vez participaba de eventos sociales fuera de los estrictamente necesarios y cuya reputación de seriedad lo había convertido, para algunos, en una figura misteriosa. Su aparición en la capilla había sido tan inesperada como decisiva. La princesa sabía que debía agradecerle, aunque le inquietaba el deber moral que ahora compartían. «No debería guardarle un misterio por más tiempo», murmuró Eleanor, al tiempo que se levantaba con intención de solicitar una reunión. Margaret, consciente de la delicadeza del momento, respondió: «Estoy segura de que él también desea hablar con usted, Alteza». No había transcurrido mucho tiempo cuando un leve golpe en la puerta anunció la llegada del mayordomo principal. Su postura respetuosa denotaba la importancia del mensaje. «Su Excelencia, el Duque de Ravenshire, solicita permiso para hablar con usted». Eleanor inspiró hondo. «Hágalo pasar, por favor». Su voz, aunque controlada, revelaba la incertidumbre que la acompañaba desde la mañana. El duque entró con un gesto grave pero cortés, haciendo una reverencia breve y precisa. Su porte distinguido parecía encajar de manera natural en la sobriedad de la habitación. «Vuestra Alteza», comenzó él, «lamento profundamente la perturbación que los acontecimientos de hoy han causado en su espíritu». Eleanor respondió con serenidad: «La culpa no es suya, mi señor. Si algo debo lamentar es la ligereza de quien me prometió su palabra y decidió retirarla sin explicación». El duque mantuvo la mirada fija en la princesa, admirando en silencio la firmeza con que enfrentaba los hechos. «Mi intervención, aunque precipitada, tuvo una intención sincera», aseguró él con un tono que mezclaba respeto y gravedad. Eleanor, con un gesto leve de cabeza, indicó que continuara. «Hace tiempo que observo su conducta en los asuntos públicos, su interés por el bienestar del condado y su moderación al juzgar incluso a quienes no la comprenden. Me pareció intolerable que un acto tan despreciable pudiera empañar su nombre». Eleanor sintió como un sutil rubor ascendía por su cuello. Aquellas palabras, pronunciadas con tal sobriedad, tenían un peso inesperado. «Le agradezco su franqueza, mi señor, pero asumir un matrimonio por mí, ¿no es acaso un sacrificio demasiado grande?». El duque hizo una pausa. Había un matiz en su expresión que Eleanor no había percibido antes, como si meditara cada palabra para evitar un exceso de sinceridad. «No lo considero un sacrificio», declaró él finalmente. «Sé que la sociedad lo juzgará como un acto impulsivo, pero le aseguro que mis motivos no nacen de la compasión, sino del convencimiento de que la injusticia no debe prevalecer donde existe oportunidad de virtud». Eleanor guardó silencio unos instantes, sorprendida por la profundidad de aquellas palabras. No era fácil discernir si eran fruto del deber, o quizá de algo más profundo que él mismo no estaba dispuesto a nombrar aún. «Su generosidad me confunde, pero también me honra», dijo ella al cabo de un momento. «Si hemos de compartir un destino, deseo que el respeto y la verdad sean su fundamento». El duque inclinó la cabeza levemente. No podría desear nada distinto. Por un instante, el silencio se instaló entre ambos, un silencio lleno de significado, como si un diálogo más delicado estuviera ocurriendo en los recovecos de sus pensamientos. El llamamiento a la cena rompió aquella atmósfera. Eleanor aceptó el brazo que el duque le ofrecía. Aquel gesto, sencillo pero solemne, marcó el inicio de una nueva etapa, en la que cada palabra y cada mirada serían observadas con la meticulosidad que la aristocracia reservaba para lo inesperado. Al entrar al salón principal, las voces se apagaron casi por completo. La nobleza reunida se volvió hacia ellos, algunos con admiración sincera, otros con la inquietud propia de quienes disfrutan más del escándalo que de la virtud. Eleanor, consciente de todas esas miradas, caminó con la frente en alto. La mesa estaba dispuesta con vajilla de porcelana fina y candelabros de plata, cuyo brillo danzaba en las paredes. La conversación general tardó en reanudarse. Cuando por fin lo hizo, el conde de Wexford, conocido por su falta de delicadeza, no tardó en acercarse con un comentario disfrazado de cortesía. «Mi más sentida enhorabuena por este curioso giro de los acontecimientos», expresó con una sonrisa que pretendía ser amable. El duque respondió con frialdad cortés: «Los acontecimientos curiosos suelen revelar la verdadera naturaleza de los hombres, milord». Wexford retrocedió ligeramente, sorprendido por la firmeza con que había sido reprendido. «No pretendía», tartamudeó él. Eleanor intervino con la serenidad que la caracterizaba. «Estoy segura de que no buscaba ofender, pero este no es un día apropiado para comentarios ambiguos, milord». El conde se inclinó y se retiró, derrotado. El duque miró a Eleanor con discreta aprobación. «Ha sido usted magnánima»,
comentó él en un susurro. Solo he respondido con la justicia que merecía la situación, replicó ella con suavidad. Sus palabras parecieron despertar una chispa de admiración en los ojos del duque, una chispa que él se esforzó por ocultar tras la máscara de cortesía. A lo largo de la cena, Eleanor se sorprendió descubriendo en él un temple que no había percibido antes, firme, pero no severo, reservado, pero atento, distante en apariencia, aunque sutilmente protector. Era como si la ceremonia improvisada hubiera desvelado facetas de su carácter que antes se mantenían ocultas. Sin embargo, pese a la calma aparente, un torbellino de emociones se movía bajo la superficie de su propio corazón. ¿Podía un matrimonio nacido de la urgencia transformarse en un vínculo sincero? Cuando la velada concluyó, los invitados fueron retirándose entre murmullos que buscaban decodificar cada gesto del nuevo matrimonio. El duque escoltó a Eleanor hasta la entrada de su residencia provisional dentro del palacio. Antes de despedirse, se volvió hacia ella con expresión solemne. Sé que este día ha sido tan inesperado como agotador para usted. No es mi deseo imponérmele. Cuando lo juzgue apropiado, hablaremos sobre los arreglos futuros, incluida la residencia que compartiremos, si así lo desea. Eleanor lo miró con una mezcla de gratitud y perplejidad. Aprecio su consideración, mi señor. Confío en que encontraremos el entendimiento necesario. Él hizo una reverencia. Buenas noches, Vuestra Alteza. Eleanor respondió en un murmullo. Buenas noches, mi señor. Y mientras lo veía alejarse por el corredor iluminado por lámparas de aceite, sintió que una nueva inquietud nacía en su interior. Una inquietud que no procedía del temor, sino de una curiosidad profunda, casi involuntaria. Sabía que aquel matrimonio inesperado no solo cambiaría su reputación, sino también el curso de su vida. Sin embargo, mientras cerraba la puerta tras ella y permitía que el silencio regresara, Eleanor comprendió que el duque no era un hombre fácil de descifrar, y en ese misterio había algo que, por primera vez en todo el día, despertaba una chispa de esperanza. La mañana siguiente amaneció envuelta en una serenidad engañosa, como si el cielo quisiera ofrecer un bálsamo a los corazones turbados del día anterior. Desde la ventana alta de la habitación que ocupaba temporalmente en Oakmere, Eleanor contempló los jardines humedecidos por el rocío, donde las flores parecían inclinarse en un saludo humilde. El murmullo distante de las fuentes y el canto tímido de los pájaros componían una melodía que habría sido perfecta, de no ser por la agitación interior que la acompañaba desde la víspera. Aunque había dormido apenas unas horas, su semblante se mantenía sereno. La situación exigía compostura, y Eleanor había sido educada desde niña para enfrentar los giros del destino sin perder la dignidad. Margaret, al entrar con una bandeja de desayuno, percibió la quietud inteligente de la princesa, esa forma de silencio que anunciaba decisiones en proceso. «Alteza, ¿desea que anuncie su disponibilidad para recibir visitas esta mañana?», preguntó con suavidad. Eleanor dejó la mirada vagar por los jardines antes de responder. «Aún no. Necesito ordenar mis pensamientos antes de enfrentar lo que venga». La doncella comprendió sin necesidad de más palabras. En un susurro que intentó ser confortador, añadió: «El reino empieza a verla con otros ojos, Alteza. No por el escándalo, sino por la forma en que lo enfrentó». Eleanor sonrió apenas. «La opinión pública es un animal voluble, Margaret. No conviene confiar en él». Sin embargo, el comentario dejó una huella de alivio en su ánimo. No pasó mucho tiempo antes de que un mensajero llamara a la puerta. Traía una carta sellada con el emblema negro y plata de Ravenshire. Eleanor la tomó con un leve estremecimiento. Aquella era la primera comunicación escrita de su nuevo esposo. Rompió el sello con cuidado y leyó: «Vuestra Alteza, sé que el día de ayer fue una tormenta que ninguno de nosotros pudo prever. No deseo importunarla con mi presencia hasta que usted misma lo considere oportuno. Sin embargo, ruego sepa que estoy a su disposición para discutir los arreglos necesarios para nuestro futuro común. Confío en que podamos actuar con prudencia y mutuo respeto. R». La sobriedad de la misiva no sorprendió a Eleanor, aunque la afectó más de lo que hubiera querido admitir. El duque era un hombre de pocas palabras, pero cada una parecía meditada con precisión casi militar. Eleanor dobló el papel y lo guardó, meditando sobre el peso de su nueva realidad. Un matrimonio sin cortejo, sin promesas previas, sin siquiera la comodidad de la familiaridad, y no obstante, había en él una nobleza que despertaba en ella una curiosidad creciente. Decidió que retrasar la inevitable conversación solo aumentaría las especulaciones entre los cortesanos.
Avisad al duque que deseo recibirlo en la sala de invierno dentro de media hora, instruyó a Margaret, quien inclinó la cabeza con gesto satisfecho. Haré lo necesario de inmediato, Alteza. La sala de invierno era un lugar luminoso, con paredes revestidas de madera clara y amplios ventanales que dejaban entrar el sol matinal. Eleanor tomó asiento junto a una mesa adornada con flores blancas recién cortadas. Cuando el duque entró, lo hizo con esa elegancia natural que parecía acompañarlo en cada gesto. Se detuvo a pocos pasos y realizó una reverencia medida. «Vuestra Alteza». «Mi señor», respondió ella, invitándolo a sentarse con un gesto cortés. El duque obedeció, aunque su postura recta revelaba que no se encontraba tan cómodo como aparentaba. Era evidente que la conversación sería decisiva. «Quisiera comenzar expresándole mi gratitud sincera», dijo Eleanor con voz suave pero firme. «Sin su intervención, la afrenta de ayer habría marcado mi futuro de un modo difícil de reparar». El duque mantuvo la mirada, aunque una leve tensión cruzó su rostro. «Actué como creí necesario, Alteza. No por obligación, sino por convicción». Eleanor inclinó la cabeza ligeramente. «Aprecio su honestidad». Hubo un instante de silencio, no incómodo, pero sí cargado de posibilidades. Finalmente, fue él quien retomó la palabra. «Nuestro matrimonio, aunque inesperado, es un hecho irrevocable. Deseo asegurarme de que usted encuentre en él no un obstáculo, sino una forma de protección y estabilidad. Estoy dispuesto a hacer los arreglos que juzgue necesarios para que su transición sea lo más digna posible». Eleanor estudió su expresión. «Mi señor, no deseo ser un deber para usted. Sé que mi situación lo ha arrastrado a una posición difícil ante la sociedad». El duque esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. «La sociedad rara vez se muestra conforme con lo que no comprende. No me preocupa su juicio». Luego añadió, con voz más baja, «Me preocupa su bienestar». Aquellas palabras resonaron en el corazón de Eleanor con fuerza inesperada. Aunque pronunciadas con sobriedad, llevaban un tono de sinceridad difícil de ignorar. «Aprecio su preocupación», replicó ella, buscando recuperar su equilibrio interior. «Pero si hemos de compartir un destino, me gustaría conocer mejor sus intenciones. No deseo una unión sustentada solo en la apariencia». El duque respiró hondo, como si evaluara cuánto debía revelar. «Mis intenciones son rectas, Alteza. No le prometo lo que un enamorado podría ofrecer, porque mentiría si intentara adornar mis palabras, pero puedo ofrecerle respeto, protección y la certeza de que jamás permitiré que su nombre sea mancillado. Y, si el tiempo lo permite, quizá algo más profundo pueda nacer de este entendimiento». A Eleanor le tembló apenas la respiración. Aquella franqueza era más intensa que cualquier declaración poética. «Creo que la sinceridad es un buen inicio», dijo ella con una sonrisa tenue. «Solo deseo que podamos construir algo que no humille a ninguno de los dos». «No lo haría jamás», afirmó él con convicción. «De hecho, si usted prefiere permanecer en Oakmere durante un tiempo, respetaré su decisión. No quiero apresurarla a compartir una residencia conmigo». Eleanor, sorprendida por la delicadeza del gesto, respondió con una calma que ocultaba su profunda gratitud. «Agradezco su consideración, pero retirarme ahora solo alimentaría rumores indeseables. Prefiero enfrentar el escrutinio con dignidad». El duque inclinó la cabeza. «Entonces, procederemos según su deseo. Ravenshire Hall estará preparado para recibirla cuando usted lo considere adecuado. Y, si lo permite, me gustaría acompañarla en el paseo vespertino de hoy. La gente debe vernos juntos, no por obligación, sino para que comprendan que la unión no fue fruto del capricho». Eleanor meditó un instante antes de asentir. «Lo acompañaré, mi señor». El paseo por los jardines de Oakmere atrajo discretas miradas desde las ventanas del palacio y desde los senderos laterales, donde algunos cortesanos fingían dedicarse a conversaciones anodinas mientras observaban cada gesto del nuevo matrimonio. Eleanor caminaba con elegancia natural, mientras el duque mantenía el ritmo a su lado, sin invadir su espacio, pero tampoco distanciándose. Había entre ellos una armonía incipiente, como si la solemnidad de sus caracteres encontrara un punto de encuentro silencioso. «Los jardines están especialmente hermosos hoy», comentó Eleanor con tono reflexivo. El duque la miró con discreta admiración. «Creo que es su presencia la que los embellece, Alteza». Eleanor lo miró con sorpresa, y él añadió, suavizando el tono: «Perdóneme la osadía, no acostumbro a expresar galanterías». Ella soltó una pequeña risa, delicada. «Lo había notado, mi señor. Quizá por eso me ha tomado desprevenida». Caminaron un tramo en silencio, pero no un silencio tenso, más bien uno cómodo,
como si ambos buscaran comprender la cadencia del otro. Eleanor finalmente se detuvo junto al gran roble central, cuya sombra había sido testigo de innumerables conversaciones a lo largo de las generaciones. «Mi señor», comenzó ella con cierta vacilación. ¿Por qué acudió a la capilla justo en ese momento? ¿Fue simple casualidad? El duque mantuvo la mirada en el horizonte antes de responder. «No, fui informado de que algo andaba mal, y», añadió en un tono aún más bajo, no soportaba la idea de que su honor fuese pisoteado sin que nadie interviniera. Eleanor sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, como si una tensión antigua hubiera encontrado por fin una rendija por donde escapar. «Entonces le estoy más agradecida de lo que puedo expresar», dijo ella con voz suave. Él la observó con una intensidad que, sin ser impropia, llevaba una claridad imposible de ignorar. «No hay deuda entre nosotros, Alteza. Solo un camino que ambos debemos recorrer. Y, si la vida me concede la dicha de ganarme su confianza, me consideraré un hombre afortunado». Eleanor desvió la mirada, no por incomodidad, sino porque aquellas palabras habían tocado un punto demasiado sensible. «La confianza se gana con el tiempo, mi señor, y creo que el destino ya ha demostrado que sabe poner a prueba incluso a los más prudentes. Entonces confiemos en él», respondió el duque, ofreciendo su brazo con un gesto solemne. Ella lo aceptó, y juntos continuaron el paseo, mientras los primeros indicios de un sentimiento aún indefinible comenzaban a germinar bajo la superficie. El día siguiente amaneció con un cielo perlado, cruzado por nubes suaves, que anunciaban una jornada fresca y luminosa. El ambiente en Oakmere era distinto. Un murmullo nuevo flotaba entre los corredores, menos áspero que el del día anterior. Aunque el escándalo aún persistía en algunas bocas inclinadas al cotilleo, una corriente de respeto, o quizá de asombro, comenzaba a abrirse paso entre la nobleza. La princesa Eleanor, cuya dignidad había sido puesta a prueba de manera tan cruel, emergía ahora como un símbolo de fortaleza, y el duque de Ravenshire, misterioso y reservado, sorprendía al reino con una intervención tan honorable como inesperada. Eleanor se encontraba en la biblioteca del palacio, una estancia revestida de estanterías altas y cubiertas de volúmenes encuadernados en cuero, donde el aroma a pergamino y madera pulida ofrecía un refugio silencioso. Había elegido ese lugar no solo por la tranquilidad que ofrecía, sino también porque necesitaba un respiro de la atención constante. Sentada en un sillón cercano a la ventana, hojeaba un libro sin llegar a leer verdaderamente. Su mente estaba demasiado ocupada en los sucesos recientes. Margaret, su fiel doncella, entró con una bandeja de té. «Alteza, pensé que un poco de calidez podría reconfortarla». Eleanor sonrió con gratitud. «Gracias, Margaret. Aprecio su cuidado más de lo que imagina». La joven doncella dudó un instante antes de añadir: «He notado que el duque preguntó por usted esta mañana. Parecía preocupado». Eleanor se detuvo, tensando ligeramente los dedos alrededor del libro. «¿Preocupado?», repitió, intentando que su voz no revelara demasiado interés. «Así me pareció, Alteza». Eleanor desvió la mirada hacia el jardín visible desde la ventana. «Quizá desee hablar sobre el traslado a Ravenshire Hall», dijo con un suspiro, pero en su interior sabía que era más que eso. El duque había demostrado un interés que iba más allá de la obligación. No era un enamorado, ni pretendía serlo, pero había en su conducta una consideración profunda que no podía desestimarse. Y aunque Eleanor todavía no entendía lo que ese gesto despertaba en ella, no podía negar que le afectaba. Un segundo mensajero llegó poco después, anunciando que el duque solicitaba una entrevista breve en la Galería Oriental. Eleanor dudó, pero sabía que evitarlo solo alimentaría especulaciones. «Dígale que acudiré en unos minutos», indicó con serenidad. La Galería Oriental era un pasillo largo adornado con retratos de la familia real y ventanales que dejaban entrar una luz suave, casi melancólica. Cuando Eleanor llegó, el duque ya la esperaba, de pie junto a una mesa donde reposaban algunos documentos. Su porte impecable y su expresión grave le daban un aire casi estatuesco, aunque su mirada, cuando se volvió hacia ella, se suavizó con un matiz difícil de descifrar. «Vuestra Alteza», dijo él inclinando la cabeza. «Mi señor», respondió ella con cortesía, «me dijeron que deseaba hablar conmigo». El duque asintió. «He solicitado esta audiencia para evitarle preocupaciones innecesarias. La reina ha expresado su deseo de recibirnos esta tarde. Quiere comprender las circunstancias de nuestra unión». Eleanor cerró los ojos brevemente, consciente de lo que ello significaba. La reina era conocida por su sentido estricto del deber y por su insistencia en la integridad de las formas. Una audiencia con ella no era un mero formalismo,
Sería un examen, delicado pero riguroso, del carácter y las intenciones de ambos. Entiendo, dijo Eleanor, manteniendo la compostura. Será un encuentro delicado. El duque asintió, añadiendo con voz más baja. No deseo que enfrente esto sola. Estaré a su lado en cada palabra. A Eleanor le sorprendió la intensidad sobria de aquella afirmación. Agradezco su apoyo, mi señor. Sé que esta situación lo pone en un lugar incierto. Incierto quizá, dijo él, pero no indeseado. La franqueza contenida de sus palabras provocó un ligero estremecimiento en la princesa. Antes de que pudiera responder, el duque añadió: he preparado algunos documentos con información sobre Ravenshire Hall, las tierras, la estructura administrativa, los compromisos sociales. Pensé que podría resultarle útil conocerlos antes de que decidamos un traslado definitivo. Eleanor quedó en silencio unos instantes, sorprendida por aquella atención tan meticulosa. Lo agradezco profundamente, respondió con sinceridad. Su previsión me da cierta tranquilidad. El duque la observó con una mezcla de respeto y una emoción que él mismo parecía empeñado en reprimir. Mi deseo no es complicar su vida, Alteza, sino facilitar esta transición. Usted merece claridad y estabilidad. Eleanor bajó ligeramente la mirada. Su consideración me honra, mi señor, y, aunque todo haya sido tan repentino, me esfuerzo por comprender el camino que el destino ha trazado para nosotros. Lo recorreremos juntos, dijo él con una serenidad que no admitía duda. La audiencia con la reina tuvo lugar en la sala azul, una estancia de paredes recubiertas de seda pálida y cortinas pesadas bordadas en plata. El duque y la princesa llegaron juntos, avanzando con paso firme y armonioso. La reina, sentada en su sillón alto, los contempló con la mirada aguda que le era habitual. Princesa Eleanor, comenzó ella con voz solemne, y duque de Ravenshire, he sido informada de los sucesos en St. Alwyn. La corte se encuentra inquieta. Eleanor inclinó la cabeza con respeto. Majestad, comprendo sus preocupaciones. Le aseguro que nunca actué con imprudencia. Fui víctima de un acto inesperado. La reina ladeó la cabeza. El reino entero comenta su fortaleza, pero también se pregunta por la repentina intervención del duque. El duque dio un paso adelante. Majestad, asumo completa responsabilidad por mis acciones. Actué movido por el deber de proteger el honor de vuestra súbdita. Si cometí alguna imprudencia, la aceptaré. La reina lo miró con atención, y sus ojos revelaron una chispa de aprobación. Protección, dice, y sin embargo, algunos lo acusan de haber actuado movido por un impulso sentimental. El silencio que siguió fue casi tangible. El duque, con su voz controlada, respondió: mi reina, no permitiré que se tergiverse mi intención. Respeto a la princesa Eleanor desde hace mucho tiempo, por su rectitud y su servicio al reino. Si hubiera permanecido pasivo, habría fallado al deber. La reina volvió la mirada hacia Eleanor. ¿Y usted, princesa? ¿Aceptó este matrimonio por desesperación o por confianza en el duque? Eleanor respiró hondo y sostuvo la mirada de la soberana. Acepté porque, en un instante en que mi honor era atacado, él se erigió como un hombre íntegro, no por compasión, sino por justicia. Ese tipo de virtud merece ser correspondido. Las palabras de la princesa parecieron resonar en la sala como una verdad inevitable. La reina, tras un momento de reflexión, se reclinó en su asiento. Muy bien, he escuchado lo suficiente. No tengo reparos en bendecir esta unión. Que el reino vea en ustedes no un escándalo, sino un ejemplo. Eleanor sintió un alivio tan profundo que tuvo que contener el impulso de cerrar los ojos. El duque, a su lado, inclinó la cabeza con solemnidad. Agradecemos su sabiduría, majestad. Cuando se retiraron, Eleanor y el duque caminaron en silencio por los pasillos exteriores del palacio. Fue él quien habló primero. Ha sido admirable, Alteza. Sus palabras han salvado más que mi reputación. Eleanor sonrió levemente, aunque la emoción hacía vibrar su voz. Solo dije la verdad, mi señor. Usted me protegió cuando todos dudaban. Era mi deber defender la honra de nuestras acciones. Él se detuvo, mirándola con una intensidad que la obligó a detener sus propios pasos. No imagina cuánto valoro su confianza. Eleanor sintió que su corazón, tan disciplinado siempre, dio un pequeño vuelco. Entonces procure merecerla, mi señor. Lo haré, respondió él sin titubeos, con cada uno de mis actos. Y mientras reanudaban la marcha, Eleanor comprendió que algo estaba cambiando entre ellos. No un sentimiento pleno aún, pero sí un lazo nacido del respeto, del coraje compartido
y de una inesperada afinidad que tenía el poder de transformar incluso los destinos más imprevisibles. Los días siguientes a la audiencia con la reina transcurrieron con una calma tensa, como si el reino entero aguardara el siguiente movimiento de aquel matrimonio inesperado. En Oakmere, la atmósfera era distinta. Los murmullos se habían suavizado, los saludos se habían vuelto más respetuosos, y hasta los cortesanos más inclinados al escándalo comenzaban a encontrar en la unión de Eleanor y el duque de Ravensshire un motivo de reflexión más que de burla. La dignidad con que ambos habían enfrentado la situación comenzaba a imponerse sobre cualquier comentario malintencionado. Eleanor, sin embargo, no hallaba descanso. Sus días se dividían entre audiencias, reuniones con consejeros, lecturas para distraer la mente y paseos breves por los jardines. Pero su corazón, tan disciplinado hasta entonces, empezaba a experimentar una inquietud inesperada. La presencia del duque la afectaba de un modo que aún no sabía descifrar. Su seriedad, su honor inquebrantable, la forma en que parecía protegerla sin sofocarla, todo ello despertaba en ella una mezcla de aprecio, curiosidad y un temor delicado a descubrir demasiado pronto lo que él sentía, o no sentía, por ella. Aquella mañana, mientras caminaba por los jardines interiores, Eleanor se encontró con Lady Beatrice Harroway, una joven noble conocida tanto por su belleza como por su capacidad para estar siempre donde los rumores florecían. Beatrice se inclinó con elegancia excesiva. «Alteza», dijo con una sonrisa que buscaba ser dulce, pero que dejaba entrever una sombra de envidia. «Lady Beatrice», respondió Eleanor con cortesía impecable. «Debo decir», continuó la joven, entrelazando las manos con fingida inocencia, «que su matrimonio ha sido el acontecimiento más comentado de la temporada, y todos celebran su fortuna al haber sido rescatada por tan ilustre caballero». Eleanor mantuvo su expresión serena. «La fortuna, Lady Beatrice, es una dama voluble. Prefiero confiar en la virtud». Beatrice inclinó la cabeza con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Por supuesto, virtud y oportunidad. No todos reciben una intervención tan heroica en el altar». La insinuación fue clara, aunque envuelta en terciopelo. Eleanor, con una calma admirable, respondió: «Y no todos tendrían la presencia de ánimo para aceptarla con dignidad». Beatrice se sonrojó ligeramente. «Desde luego, Alteza». Sus palabras siempre tan acertadas. Eleanor inclinó la cabeza con elegancia. «Que tenga un buen día, Lady Beatrice». Mientras la joven se retiraba con apuro, Eleanor aspiró hondo para disipar la incomodidad que el encuentro le había dejado. Era evidente que no todos aceptaban su matrimonio sin reservas. Algunos lo consideraban obra del destino, otros, fruto de una ambición cuidadosamente disimulada por parte del duque. Eleanor sabía que la única forma de silenciar por completo tales especulaciones era demostrar, día a día, que su unión no era un capricho, sino un acuerdo honorable. Fue en ese estado de reflexión que escuchó pasos acercándose. Al volverse, vio al duque avanzando hacia ella con su porte característico, firme, elegante, sin un gesto de más. Eleanor sintió un estremecimiento que intentó ocultar enderezando la postura. «Vuestra Alteza», saludó él, inclinando la cabeza con respeto. «Mi señor», respondió ella. «No esperaba verlo tan temprano». «Me informaron que Lady Harroway había solicitado una audiencia con usted», dijo él con una claridad que demostraba que había seguido el encuentro desde la distancia prudente que la etiqueta exigía. «Me preguntaba si su conversación había sido agradable». Eleanor permitió que una leve sonrisa asomara. «Agradable no es la palabra que elegiría, pero soportable, sí». El duque frunció apenas el ceño. «Lady Harroway es conocida por sus comentarios afilados. Si le ha faltado al respeto, haré lo necesario para...» «No, mi señor», lo interrumpió ella con suavidad. «No ha sucedido nada que requiera intervención, pero agradezco su preocupación». El duque la observó con una intensidad que Eleanor empezaba a reconocer como característica de él. Era una mirada que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. «Si alguna vez algo le incomoda», dijo él finalmente, «quiero que sepa que no tiene por qué enfrentarlo sola». Eleanor sintió cómo esa afirmación se alojaba en su pecho con un peso dulce. «Lo tendré presente, mi señor», murmuró. Más tarde, ese mismo día, una reunión convocada por el Consejo de la Región exigió la presencia de ambos. Era un encuentro rutinario, pero la asistencia de la princesa y del duque
Había sido solicitada explícitamente para calmar las inquietudes surgidas tras su inesperado matrimonio. La sala del consejo era amplia, de paredes de piedra antigua y ventanas altas por donde entraba la luz dorada del mediodía. Eleanor y el duque tomaron asiento uno junto al otro, conscientes de las miradas que recaían sobre ellos. El Lord Canciller inició la reunión con voz grave. Su Alteza, Su Excelencia, estamos aquí para evaluar las implicaciones administrativas y diplomáticas de su unión. Eleanor mantuvo el rostro sereno. Comprendemos la importancia de la estabilidad para el reino. Estamos dispuestos a responder a cualquier inquietud. El duque asintió, añadiendo: nuestra unión no pretende alterar los equilibrios existentes, sino reforzar los valores que el reino aprecia. Hubo un murmullo de aprobación entre algunos consejeros. Sin embargo, el barón Norwell, un hombre de mirada dura y carácter suspicaz, intervino con frialdad. Mi preocupación no es la princesa, cuya virtud nadie pone en duda. Es usted, duque. Algunos consideran extraño que haya actuado con tanta urgencia. El duque mantuvo la compostura. Mi urgencia fue proporcional a la injusticia. Si defender el honor de la princesa le parece extraño, lamento que su comprensión del deber sea tan limitada. Eleanor apenas pudo ocultar una chispa de satisfacción al escuchar semejante respuesta. Norwell frunció el ceño, pero no replicó. La reunión continuó con preguntas formales, observaciones y algunos intentos de indagar en sus intenciones personales, todos respondidos con sobriedad por parte de ambos. Cuando terminó, varios consejeros se acercaron a expresar respeto y apoyo. Entre ellos, Lady Penrose, una mujer mayor y de porte afable, tomó la mano de Eleanor con calidez. «Mi querida princesa», dijo, «ha demostrado usted un temple que pocas damas poseen. El reino está más seguro en manos como las suyas». Eleanor inclinó la cabeza con humildad. «Agradezco mucho sus palabras, Lady Penrose». Mientras abandonaban la sala, el duque dijo en voz baja: «Ha estado admirable, Alteza». «Solo respondí con la verdad», replicó ella, «aunque temo que algunos seguirán dudando de nuestros motivos». «Que duden», dijo él. «El tiempo hablará por nosotros». Al caer la tarde, el duque invitó a Eleanor a caminar por los jardines laterales, aquellos menos transitados, donde el sol se filtraba entre los árboles en haces dorados. Era un lugar tranquilo, perfecto para conversaciones que necesitaban espacio. «Alteza», comenzó él mientras caminaban despacio, «sé que estos días han sido agotadores para usted. Quisiera preguntarle si ha considerado ya cuándo desearía trasladarse a Ravenshire Hall». Eleanor respiró hondo. «He pensado en ello, mi señor. Pero antes de tomar una decisión, quisiera saber más sobre la vida que me espera allí». Él asintió con comprensión. Ravenshire Hall es un lugar apacible, aunque sobrio. No es tan bullicioso como Oakmere, pero ofrece tranquilidad y cuenta con personal digno y leal. Eleanor sonrió. «No busco bullicio, pero sí busco claridad. Y», añadió con un leve titubeo, «deseo comprender el lugar que ocuparé en su vida». El duque se detuvo. La luz dorada iluminaba su rostro con un tono suave. Cuando habló, su voz era más profunda, más sincera que nunca. «Vuestra Alteza, el lugar que ocupará será el que usted misma decida. Yo no impondré mi presencia ni mis expectativas, pero si alguna vez lo permite, me gustaría ser más que un protector accidental». Eleanor sintió cómo su corazón se aceleraba, aunque mantuvo la compostura. «Mi señor, no niego que su consideración ha despertado en mí un respeto creciente». Él dio un paso más cerca, manteniendo la distancia justa que la etiqueta exigía. «Entonces permítame ganarme algo más que su respeto. No lo pediré ahora. Solo permítame intentarlo». Eleanor lo miró, y en sus ojos encontró no solo honor, sino una sinceridad profunda, casi vulnerable. «Le permito intentarlo», dijo ella en voz baja, y así, bajo la luz suave del crepúsculo, comenzó algo que ambos habían presentido pero que ninguno se había atrevido a nombrar, una posibilidad verdadera. El amanecer llegó envuelto en un brillo pálido, como si el cielo aún meditara sobre los caminos que el destino trazaba para la princesa Eleanor y el duque de Ravenshire. En Oakmere, la actividad comenzaba lentamente. Los criados abrían las ventanas, el aroma a pan recién horneado se esparcía por los pasillos, y el murmullo de la fuente central anunciaba un nuevo día. Sin embargo, para Eleanor, aquel amanecer tenía un matiz distinto, más profundo, casi irreconocible. Por primera vez desde la abrupta ceremonia, sentía que su corazón empezaba a asomarse tímidamente
hacia algo que no se atrevía a nombrar. Había aceptado permitir que el duque intentara ganarse algo más que su respeto, y la conciencia de aquella decisión la acompañaba mientras se vestía. No era una emoción desbordada, sino una inquietud dulce, que se instalaba en su pecho con una mezcla de curiosidad y temor. Margaret, mientras ajustaba los lazos de su vestido color perla, comentó con delicadeza: «Alteza, hoy se ve diferente, más serena». Eleanor alzó una ceja con suavidad. «¿Serena? Diría más bien que despierta». La doncella sonrió. Sea cual sea la palabra, le sienta bien. Después del desayuno, un criado anunció que el duque solicitaba su presencia en los establos reales. El mensaje, aunque sorpresivo, no la inquietó. Eleanor sabía que el duque no hacía nada sin propósito. «Muy bien», respondió, tomando un chal ligero antes de dirigirse hacia el exterior. Los establos de Oakmere eran amplios, adornados con maderas oscuras y perfumados con heno fresco. El sonido rítmico de los cascos y los relinchos suaves llenaban el aire. El duque se encontraba allí, revisando la silla de un corcel negro de porte majestuoso. Al verla entrar, dejó a un lado las correas y se acercó con un leve gesto de inclinación. «Vuestra Alteza». «Mi señor», respondió ella con una sonrisa contenida. «¿Para qué he sido convocada tan tempranamente?» El duque señaló a los caballos. «Pensé que un paseo matutino podría ofrecernos tranquilidad y privacidad. La corte observa cada uno de nuestros pasos. Aquí, al menos, podremos hablar sin interrupciones». Eleanor sintió que la propuesta tenía un doble propósito: cortesía y descubrimiento. «Acepto», dijo ella, acercándose al corcel blanco que el duque había preparado para ella. En cuestión de minutos, ambos cabalgaban por los caminos que rodeaban Oakmere, atravesando campos bañados por la luz suave del sol naciente. La brisa agitaba suavemente el velo ligero que Eleanor llevaba al hombro, y el silencio entre ellos era cómodo, casi natural. Tras un trecho, el duque redujo la marcha y se acercó un poco más a ella. «Alteza, he estado reflexionando sobre lo que dijo ayer, acerca de buscar claridad». Eleanor mantuvo la mirada en el sendero, aunque cada palabra de él parecía resonar muy cerca de su corazón. «La claridad es necesaria, mi señor. Ambos nos encontramos en territorio desconocido». «Lo sé», respondió él, «y no deseo que se sienta obligada a aceptar mis sentimientos, si es que llegaran a existir». Eleanor lo miró con discreción. «Mi señor, lo que compartimos ahora no es una obligación, sino un acuerdo de confianza. Y eso», añadió con voz baja, «merece tiempo, nada más». Él inclinó la cabeza, agradecido. «El tiempo, entonces, será nuestro aliado». Cabalgaban junto a un pequeño bosque cuando Eleanor notó que el duque parecía debatirse internamente. Finalmente, él habló. «Hay algo que debe saber, Alteza, no respecto a usted, sino respecto a mí». Eleanor enderezó ligeramente la postura. «Lo escucho. Mi reputación de seriedad no es un capricho. Crecí en un hogar donde el deber pesaba más que la alegría. Mi padre era estricto, exigía perfección, no toleraba flaquezas ni emociones. Me enseñó a controlar cada gesto, cada pensamiento, pero esa educación dejó cicatrices». Eleanor sintió un nudo suave formarse en su pecho. Aquella confesión, tan desnuda y poco común en un hombre como él, la conmovió profundamente. «Lamento que haya llevado ese peso, mi señor». «No busco compasión», respondió él sin dureza. «Solo honestidad. Quiero que conozca la raíz de mi carácter antes de decidir qué lugar ocuparé en su vida». Ella respiró hondo. «Aprecio su sinceridad, y si me permite decirlo, admiro la fuerza que nace de haber enfrentado un pasado así». El duque apartó la mirada unos instantes, como si las palabras de la princesa hubieran tocado una fibra demasiado íntima. «Gracias, Alteza», murmuró él. Al regresar a Oakmere, los esperaba una sorpresa desagradable. En la entrada principal, aguardaba Lord Pembroke, primo lejano del antiguo prometido de Eleanor. Su expresión tensa y su porte orgulloso dejaban claro que no había ido allí movido por cortesía. «Princesa Eleanor», dijo él, inclinándose solo lo suficiente para no parecer insolente. «Y usted, duque, me temo que he venido a resolver un asunto urgente». Eleanor sintió cómo una sombra se extendía en su ánimo. «¿A qué asunto se refiere, Lord Pembroke?». El noble apretó la mandíbula. «La deshonra de mi primo ha manchado el nombre de nuestra familia, y aunque él haya obrado mal, creemos que la situación fue precipitada». El duque dio un paso adelante, con voz baja pero firme. «Lord Pembroke, la afrenta fue pública e innegable. Si su familia busca limpiar su reputación,
Debería empezar por aceptar la responsabilidad del abandono. El Lord fulminó al duque con la mirada. Habla usted con demasiada libertad, Excelencia. Algunos dicen que actuó movido por un arrebato impropio de un hombre de su rango. El silencio se volvió tenso. Eleanor avanzó antes de que el duque pudiera responder. Lord Pembroke, dijo con una calma que parecía desarmar el aire. Mi matrimonio no es tema de debate ni de revisión. Nadie me obligó, y ningún insulto hacia mi esposo será tolerado en mi presencia. La palabra esposo cayó con una firmeza que incluso sorprendió al duque. El rostro de Pembroke se contrajo. Entonces no hay nada más que discutir, murmuró, inclinándose con rigidez antes de retirarse. Cuando desapareció de la vista, Eleanor soltó el aire que había contenido. El duque la observó con una mezcla de gratitud y asombro. «Ha sido usted formidable, Alteza», dijo él en voz baja. «No hice más que lo necesario», respondió ella con modestia. «Fue más que eso», insistió él. «Defendió mi honor, incluso cuando podría haber guardado silencio». Eleanor lo miró con sinceridad. «Usted defendió el mío cuando nadie más lo hizo. Era justo corresponder». Por un instante, un destello de emoción cruzó el rostro del duque, pero desapareció tan rápido como había surgido. Esa tarde, Eleanor se retiró a los jardines privados para recuperar la calma. Estaba observando un estanque rodeado de lirios cuando escuchó pasos acercarse. Sin volverse, supo quién era. «El día ha sido más largo de lo usual», comentó el duque con suavidad. «Más revelador, diría yo», respondió ella. El duque se situó a su lado, manteniendo la distancia justa. «Alteza, lo que ocurrió esta mañana y esta tarde...» «Sí», murmuró Eleanor, entendiendo que él buscaba palabras. «El modo en que ha actuado me ha mostrado algo que ignoraba. Su fortaleza no es solo dignidad, sino lealtad. Y eso», añadió él con un suspiro controlado, «es un obsequio que no esperaba recibir». Eleanor bajó la mirada hacia el agua del estanque. «Quizá ambos estamos descubriendo más de lo que imaginamos. ¿Lo cree así?», preguntó él con cautela. «Sí», respondió ella con una franqueza suave. «Creo que estamos empezando a comprendernos, y eso me agrada más de lo que debería confesar». El duque mantuvo silencio unos segundos, como si esas palabras hubieran tocado un lugar que él guardaba celosamente. «Entonces», dijo él al fin, «seguiré esforzándome por ser digno de esa comprensión». Eleanor lo miró, y en sus ojos encontró algo nuevo. No solo respeto, no solo admiración, sino un inicio, apenas un hilo, casi imperceptible, de afecto real. «Lo está logrando, mi señor», dijo ella con suavidad. Mientras caminaban juntos hacia el palacio, la luz del atardecer envolviéndolos como un presagio, Eleanor sintió con claridad que algo empezaba a florecer entre ellos, una confianza profunda, un reconocimiento silencioso, un lazo que no había sido planeado, pero que tenía la fuerza de lo inevitable. El clima en Oakmere había cambiado de manera casi imperceptible, aunque suficiente para que cualquiera con sensibilidad pudiera advertirlo. Un aire nuevo, más cálido, recorría los corredores. La unión entre la princesa Eleanor y el duque de Ravenshire, que al principio había sido objeto de especulación y sorpresa, comenzaba a adquirir un matiz distinto, casi respetuoso. E incluso entre quienes seguían observándolos con suspicacia, se hacía evidente que entre ellos había surgido algo que la etiqueta no podía describir, pero que todos percibían en cada gesto compartido. Aquella mañana, Eleanor se encontraba en la sala de música, revisando una partitura antigua que había pertenecido a su madre. Sus dedos recorrían las notas con una delicadeza que hablaba de hábitos arraigados y memorias queridas. La luz del sol entraba en haces dorados por las amplias ventanas, revelando partículas de polvo que danzaban en el aire, como si el silencio mismo tuviera vida. El duque apareció en la entrada, aunque no anunció su presencia de inmediato. Se detuvo a observarla, con un respeto que parecía surgir de un sentimiento aún sin nombre. Finalmente, dijo en voz baja: «Lamento interrumpirla, Alteza. No sabía qué tocaba». Eleanor se volvió con una sonrisa suave. «No es frecuente que lo haga. La música exige calma, y hasta hace poco no la tenía». Él dio unos pasos hacia ella. «Confío en que empiece a recuperarla». «Con esfuerzo, sí», respondió ella, colocando la partitura sobre el piano. «¿Deseaba verme por un asunto en particular, mi señor?» El duque tomó aire, como si sus palabras requirieran preparación. «Sí, esta tarde llegan los condes de Arkwright, amigos cercanos de mi familia. Han solicitado una visita para felicitar formalmente nuestra unión. Pensé que sería apropiado recibirlos juntos». Eleanor asintió con elegancia. «Por supuesto, será un honor. También
añadió él con cautela. Son personas cuya opinión valoro profundamente. No se deje intimidar por su franqueza. Son leales, aunque algo inquisitivos. Eleanor sonrió de lado. Estoy empezando a acostumbrarme a la Inquisición. El duque soltó una exhalación leve, casi un atisbo de risa. Entonces no habrá problema. La llegada de los Arkwright fue anunciada con el sonido de los carruajes entrando al patio principal. Eleanor observó desde la ventana cómo descendían. Lord Arkwright, un hombre robusto, de porte jovial y barba cuidadosamente arreglada, y Lady Arkwright, esbelta, elegante y con unos ojos vivaces que parecían captarlo todo a la primera mirada. Cuando la pareja entró al salón principal, la calidez de su presencia llenó la estancia. «Ravenshire», exclamó Lord Arkwright, estrechando la mano del duque con un afecto que pocos hombres se atrevían a mostrar públicamente. «Bienvenidos, mis amigos», respondió el duque con una suavidad que sorprendió a Eleanor. Aquella era una faceta menos rígida de él, una que revelaba su capacidad de afecto verdadero. Lady Arkwright se volvió entonces hacia Eleanor, inclinándose con gracia. «Princesa Eleanor», dijo en un tono cargado de admiración sincera. «He deseado conocerla desde que desde que Inglaterra entera escuchó su admirable temple». Eleanor respondió con cortesía. «Agradezco sus palabras, Lady Arkwright. Espero estar a la altura de ellas». La mujer sonrió con una chispa en los ojos. «Creo que ya lo está. Dudo que exista persona en este reino que hubiera enfrentado tal mañana con tanta valentía». Eleanor percibió que, a diferencia de muchos en Oakmere, Lady Arkwright hablaba sin dobleces. Aquella transparencia la reconfortó. Durante unos minutos conversaron de temas ligeros: la reforma del invernadero de los Arkwright, algunos proyectos de beneficencia en Ravenshire, hasta que finalmente se sentaron en un círculo más íntimo. Lady Arkwright observó a la pareja con un interés que Eleanor reconoció al instante. No era curiosidad maliciosa, sino una mezcla de preocupación y afecto genuino por el duque. «Debo decirlo sin rodeos», comenzó Lady Arkwright, posando su mirada en Eleanor. «Mi querido amigo Ravenshire no es un hombre fácil de comprender. Muchos lo consideran frío. Yo no, pero sé que su corazón ha permanecido en silencio durante muchos años». El duque emitió un leve sonido de advertencia. «Arkwright». «Oh, no pretendo avergonzarlo», replicó la dama con suavidad. «Solo deseo que usted, princesa, sepa que él ha cargado más peso del que jamás admitiría». Eleanor, con una serenidad profunda, respondió: «He empezado a conocer algunas de sus cargas». «Y le aseguro que mi intención no es añadir más». El duque la miró con una expresión fugaz pero reveladora, un destello de gratitud, mezclado con vulnerabilidad. Lord Arkwright carraspeó, buscando suavizar la atmósfera. «Alteza, sabemos que muchos la observan con juicio, pero los que tenemos ojos para ver, sabemos que usted ha traído luz a Ravenshire». Eleanor sintió un calor en el pecho ante tal afirmación. «Espero hacerlo», murmuró ella. Tras la visita, ya en la privacidad del jardín de rosas, el duque y Eleanor caminaron en silencio por algunos minutos. La tarde estaba teñida de tonos dorados, y el aire olía a flores recién abiertas. «Mis amigos pueden ser incisivos», dijo él finalmente. «Espero que no se haya sentido incómoda». «Al contrario», respondió ella. «Creo que han hablado con más franqueza que muchos aquí en Oakmere». Él la miró, con un tono casi tímido. Temía que revelaran aspectos que preferiría guardar por ahora. Eleanor se detuvo, obligándolo a detenerse también. «Mi señor, no temo a sus sombras, todos las tenemos. No busco conocer cada rincón de su pasado, sino caminar a su lado hacia el futuro». El duque permaneció en silencio, como si aquellas palabras hubieran encontrado un lugar inesperado en su alma. «Vuestra Alteza, Eleanor». Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin títulos. La simple palabra pareció resonar entre ellos. «Sí, mi señor», respondió ella, apenas un susurro. «El día en la capilla, cuando la vi en el altar, comprendí algo que me rehusaba a aceptar desde hacía tiempo, que la justicia sin compasión es solo una máscara. Usted me hizo desear algo más». Eleanor sintió un estremecimiento recorrerla. «¿Algo más?», murmuró. Él asintió, con esa sinceridad contenida tan propia de él. «Sí, quise ofrecerle protección, sí, pero no solo eso. Quise ofrecerle un hogar. Quise ofrecerle la posibilidad de una vida compartida». Eleanor sintió que el aire alrededor de ellos se volvía más delgado, más denso. «Mi señor, pero no deseo apresurarla. Usted merece tiempo.
Solo ruego que, cuando llegue ese momento, me permita ser digno de usted. Eleanor inspiró con suavidad, y cuando habló, su voz era firme pero delicada. Ya está siendo digno, mi señor, con cada acto, con cada palabra. El duque bajó la mirada, como si las palabras de la princesa fueran demasiado intensas para sostenerlas de frente. Entonces continuaré así, si usted lo permite. Eleanor dio un paso más cerca, apenas un movimiento, pero suficiente para que el mundo entero pareciera estrecharse a su alrededor. Lo permito, dijo ella en susurro sereno, y en ese instante, sin necesidad de un gesto imprudente o una palabra innecesaria, algo se consolidó entre ellos, un lazo invisible, hecho de respeto, de confianza y de una ternura creciente que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora los unía con la fuerza suave y persistente del destino. El día siguiente amaneció cubierto por una neblina suave que parecía colarse entre los jardines de Oakmere como un velo silencioso. La humedad otorgaba a cada piedra del palacio un brillo tenue, casi etéreo, y los arbustos bien cuidados parecían envueltos en un misterio discreto. Para Eleanor, aquella mañana tenía un peso especial. Era el día en que por primera vez desde la inesperada boda visitaría la residencia del duque, Ravenshire Hall, antes de decidir su traslado definitivo. La idea de adentrarse en el dominio personal de su esposo le provocaba una inquietud delicada, pero también una curiosidad creciente. Había escuchado historias sobre la imponente propiedad, su arquitectura sobria y los jardines extensos que la rodeaban, pero lo que más inquietaba a la princesa no era la casa en sí, sino lo que podría revelar sobre el hombre que la habitaba. Mientras Margaret ajustaba su capa azul de viaje, Eleanor intentó mantener la serenidad. «Parece nerviosa, Alteza», comentó la doncella, con una delicadeza que solo los años de confianza podían permitir. «No lo negaría», admitió Eleanor con una sonrisa leve. «Ravenshire Hall es un paso importante, pero no da pasos en falso», replicó Margaret con afecto. «Creo que este será uno afortunado». Eleanor asintió, aunque en su pecho la emoción se entrelazaba con el temor. Sin embargo, cuando llegó a la entrada principal y vio al duque esperándola, la mayor parte de aquella inquietud se disipó. Él estaba allí, de pie junto a su carruaje oscuro, vestido con elegancia sobria y un gesto contenido que ya le era familiar. Al verla, inclinó la cabeza con una reverencia breve pero cargada de intención. «Alteza», saludó. «Mi señor», respondió ella. «Gracias por invitarme a conocer su hogar». «Es su hogar también», dijo él con voz profunda, aunque suavizada por algo indefinible. «O lo será, si usted lo desea». Eleanor sintió un calor leve ascenderle por las mejillas. «Lo descubriré hoy», murmuró. El trayecto hacia Ravenshire Hall duró poco más de 1 hora. Cabalgaban en silencio por momentos, mientras el paisaje se transformaba lentamente en extensiones verdes y bosques que parecían custodiar el camino. De vez en cuando, el duque explicaba algún detalle del territorio, la aldea cercana, los campesinos que dependían del ducado, el pequeño hospicio que él mismo había mandado restaurar. Eleanor escuchaba con atención, admirando la forma en que él describía cada lugar con precisión, pero también con un sentido de responsabilidad que rara vez se pronunciaba en voz alta. «Parece cuidar su ducado con esmero», comentó ella en un momento. Él bajó la mirada con discreción. «Intento hacerlo lo mejor posible. Mi padre fue riguroso, quizá demasiado, pero me enseñó a nunca desatender aquello que me ha sido confiado». Eleanor asintió. La dedicación no se aprende solo con disciplina, también requiere corazón. El duque pareció sorprendido por aquella observación, pero no la contradijo. «Tal vez tenga razón», dijo él, casi en un murmullo. Cuando finalmente Ravenshire Hall apareció entre los árboles, Eleanor contuvo una exclamación. El edificio, de piedra gris y líneas elegantes, se erguía con una majestuosidad sobria. No era ostentoso, pero sí imponente. Las ventanas altas, la entrada flanqueada por columnas de estilo clásico y los jardines que se extendían a ambos lados hablaban de generaciones de historia, de herencia y de orden. «Es hermoso», dijo Eleanor con sinceridad. «Me alegra que lo piense», respondió él, y por primera vez en el día su voz llevó un matiz cálido, casi íntimo. Los sirvientes se alinearon para recibirlos con respeto impecable. Eleanor notó de inmediato la disciplina que imperaba allí. Cada gesto, cada palabra parecía cuidadosamente medido. Una mujer de cabello gris y expresión amable se inclinó profundamente. «Bienvenida a Ravenshire Hall, Alteza», dijo ella.
Helena, mi ama de llaves, explicó el duque. Está al cuidado de la casa desde antes de mi nacimiento. Es un honor servirla, añadió la mujer con sincera deferencia. El honor es mío, respondió Eleanor con voz amable. Mientras recorrían los pasillos, Eleanor pudo sentir la presencia de la historia impregnada en cada rincón. Los retratos antiguos, los muebles robustos, las alfombras tejidas a mano, pero también percibió algo más, la ausencia de excesos, la moderación deliberada que parecía reflejar el propio carácter del duque. Es un lugar muy suyo, dijo ella mientras subían las escaleras hacia el ala residencial. Él la miró de reojo. Suyo también, si así lo elige. Lo sé, respondió ella, y agradezco que me deje decidir. El duque la guió hacia una habitación destinada para ella, amplia y luminosa, con vistas a los jardines traseros. Si decide quedarse aquí, explicó él, esta sería su alcoba. He pedido que la preparen de forma sencilla, pero si desea cambios, solo debe indicarlo. Eleanor recorrió la estancia con la mirada. Es hermosa, dijo en un susurro. Deseo que se sienta cómoda, añadió él. Hubo un silencio suave entre ellos, como si ambos comprendieran que aquel no era solo un recorrido por una casa, sino un paso hacia una vida compartida. Más tarde, después del almuerzo, el duque invitó a Eleanor a pasear por los jardines del este. El sendero serpenteaba entre arbustos recortados y rosales antiguos, y una brisa ligera agitaba las hojas con un murmullo tranquilo. Mi madre cuidaba este jardín personalmente, dijo el duque. Era su refugio. ¿Lo era también para usted?, preguntó Eleanor con suavidad. Cuando era niño, sí, respondió él. Después de su muerte, no pude volver a entrar durante mucho tiempo. Eleanor sintió un latido doloroso en el pecho. Lamento su pérdida, dijo ella. El tiempo ha mitigado la herida, dijo él con solemnidad, pero ciertos lugares conservan ecos. Ella asintió. Los jardines suelen guardar más recuerdos de los que confesamos. El duque la miró con detenimiento, sin rastro de dureza. Usted entiende más de lo que yo anticipé, murmuró. Solo escucho, respondió ella. Usted habla con sinceridad. Caminaban en silencio cuando se detuvieron frente a un banco de piedra cubierto de musgo. El duque se volvió hacia ella con una expresión seria, aunque teñida de vulnerabilidad. Alteza, Eleanor, debo preguntarle algo, aunque tema la respuesta. Ella sintió cómo su corazón se estremecía ligeramente. Pregunte, mi señor. ¿Cree usted que podría encontrar felicidad aquí? No hablo de deber ni de apariencia. Hablo de lo que un hogar significa realmente. Eleanor sostuvo su mirada con una serenidad profunda. Mire a su alrededor, mi señor. Este lugar tiene historia, tiene silencio, tiene raíces. Podría ser un hogar para cualquiera, pero la felicidad no nace de las paredes ni de los jardines, nace de las personas. El duque tragó suavemente, como si cada palabra de la princesa se alojara en un lugar que él no había permitido abrir antes. Entonces, ¿cree que yo podría ser parte de esa felicidad?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Eleanor sintió como su pecho se expandía con una emoción cálida y firme. No lo creo, dijo ella lentamente. El duque parpadeó sorprendido. Lo sé. El silencio que siguió no era tenso, sino lleno de un entendimiento profundo. El duque bajó la mirada durante un instante, como si procesara la magnitud de aquellas palabras, antes de alzarla de nuevo con una claridad nueva, suave y ardiente al mismo tiempo. Eleanor, comenzó él, pero la emoción le robó la frase. Ella dio un paso más cerca. Solo uno, pero suficiente para acortar todas las distancias que habían respetado hasta entonces. Mi señor, murmuró en tono sereno, aún no sé qué nombre daré a lo que siento, pero sé que aquí, junto a usted, no temo al futuro. El duque respiró hondo, y en su mirada había algo que durante años había permanecido dormido. Entonces este lugar será su refugio, si así lo desea. Lo decidiré pronto, respondió ella con una sonrisa leve. Pero hoy he visto más de usted que en todos los días anteriores. Él inclinó la cabeza, con una emoción contenida que no intentó ocultar. Y yo he visto en usted, dijo él en un murmuro reverente, lo que jamás creí poder anhelar. Mientras caminaban de regreso al palacio, la niebla comenzaba a disiparse, como si Ravensshire Hall, paciente y silencioso, aguardara la decisión de la mujer que ahora caminaba a su lado. Eleanor no había dado todavía una respuesta definitiva, pero en su corazón una certeza empezaba a brotar con fuerza.
El hogar no siempre se encuentra donde uno nace, sino donde el alma encuentra descanso. La mañana siguiente a su visita, Eleanor despertó envuelta en una serenidad distinta, tan suave como la neblina que había cubierto los jardines el día anterior. Aunque se encontraba nuevamente en Oakmere, su mente seguía recorriendo los pasillos silenciosos de Ravenshire Hall, las sombras gentiles sobre los retratos antiguos, el aroma a madera envejecida y rosas blancas, y la voz del duque, siempre firme, siempre medida, que aquella tarde había dejado entrever un sentimiento cuya profundidad ella apenas empezaba a comprender. Mientras Margaret ajustaba los botones de su vestido azul cielo, la doncella observó detenidamente la expresión de la princesa. «Alteza», murmuró con cautela, «parece usted más resplandeciente que de costumbre». Eleanor permitió una sonrisa ligera. «¿Resplandeciente? Me temo que exageras». «Exageraría si no la conociera, pero no es el caso», respondió Margaret con dulzura. «Ravenshire Hall le ha gustado». Eleanor no lo negó. «Es un lugar lleno de significado, no solo por su belleza, sino por lo que revela». «¿Sobre él?», preguntó Margaret sin disimulo. Eleanor bajó la mirada con delicadeza. «Sí, sobre él». Antes de que Margaret pudiera añadir algo, un criado llamó a la puerta. «El duque de Ravenshire solicita permiso para verla, Alteza». Eleanor se irguió con un leve sobresalto. «¿Ahora?», preguntó sorprendida. «Sí, Alteza. Dice que es un asunto urgente». Eleanor intercambió una mirada con Margaret. Urgente. Aquel término en labios del duque, un hombre que rara vez actuaba por impulso, tenía un peso considerable. «Que lo acompañen a la Galería del Norte», dijo Eleanor. «Iré enseguida». La Galería del Norte era una estancia iluminada por ventanales que daban al bosque, con el sol matinal filtrándose entre las hojas en destellos dorados. Cuando Eleanor entró, el duque estaba de pie mirando hacia el exterior, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su postura reflejaba tensión contenida. «Mi señor», lo saludó ella con suavidad. Él se volvió de inmediato, y por un instante, Eleanor vio en sus ojos un destello que no había visto antes. Preocupación genuina. «Alteza, disculpe mi insistencia. No deseaba inquietarla tan temprano, pero consideré que debía saberlo sin demora». Eleanor sintió que el aire se detenía suavemente. «¿Ha sucedido algo?». El duque respiró hondo. «Lord Pembroke ha presentado una queja formal ante el Consejo Real. Insinúa que nuestra unión fue una maniobra para desacreditar a su familia. Solicita que se reabra la investigación sobre su abandono en el altar». Eleanor frunció el ceño. «¿Una investigación?», murmuró. «¿Después de todo lo que ha sucedido?». «Sí», respondió él con gravedad. «Y aunque sus afirmaciones carecen de fundamento, podrían afectar su reputación, y la mía». Eleanor sintió cómo una oleada de indignación, más fría que ardiente, se elevaba en su pecho. «Mi señor, esto es un intento de manchar lo que logró usted con tanto honor». «Lo sé», replicó él, «pero no permitiré que la arrastren a usted a un tribunal de rumores». Eleanor dio un paso más cerca. «No temo por mí», dijo en voz baja. Él la miró con intensidad. «Yo sí». El silencio se volvió tan profundo que Eleanor fue consciente del latido delicado de su propio corazón. «¿Qué debemos hacer?», preguntó finalmente. «El consejo desea escucharnos esta tarde», dijo el duque. «Juntos». Ella asintió con serenidad. «Iremos. Y hablaremos con la verdad». Una sombra de alivio cruzó el rostro del duque. Temía que esto la perturbara. «Me perturbaría más que intentaran arrastrarlo a usted por algo tan miserable», respondió ella, con una firmeza que él pareció recibir como un golpe suave al alma. La sesión ante el Consejo Real tuvo lugar en la Sala del Roble, un espacio amplio con una mesa circular alrededor de la cual se sentaban los representantes del reino. Eleanor y el duque entraron juntos, caminando con la misma cadencia tranquila, aunque sus corazones palpitaban con intensidad desigual. Lord Pembroke ya estaba allí, con expresión tensa y mirada altiva. Cuando vio a la princesa, se inclinó apenas. Cuando vio al duque, tensó la mandíbula. El canciller abrió la sesión. «Hemos sido informados de una queja presentada por Lord Pembroke. Alega mala conducta en la ceremonia que unió a la princesa Eleanor y al duque de Ravenshire. Escucharemos ambas partes». Eleanor tomó aire. «Su señoría», comenzó ella, su voz clara y firme, «he sido víctima de un abandono cruel y público. Sin embargo, pese a ello, no he pronunciado jamás palabra para desacreditar a quien me causó aquella afrenta. El escándalo no lo provoqué yo. Y el duque», añadió, mirando brevemente a su esposo, «no actuó por manipulación, sino por virtud». El murmullo entre los consejeros fue inmediato. Pembroke intervino con voz dura.
Alteza, sus palabras son conmovedoras, pero la verdad es que mi primo ha sido humillado, y creemos que el duque tenía interés previo en esa unión. El duque se irguió, y sus ojos adquirieron un brillo acerado. Sí, tenía interés, dijo él, para sorpresa de todos. Interés en proteger a una mujer cuya dignidad estaba siendo pisoteada. Interés en impedir que este reino presenciara una injusticia sin que nadie actuara. Su voz bajó un tono, pero nunca tuve interés en humillar a nadie. Y si su familia desea limpiar su nombre, lo invito a hacerlo por los medios correctos, no difamando a la princesa. La firmeza de sus palabras resonó en la sala como un martillazo. Eleanor, movida por una emoción profunda, añadió: si este consejo desea juzgar algo, que juzgue mi decisión. Acepté la mano del duque no por desesperación, sino por reconocimiento. Él actuó con honor cuando otros no lo hicieron, y no permitiré que su honor sea cuestionado por quienes han mostrado tan poco. Un silencio denso siguió. Lady Penrose, una de las consejeras más respetadas, se inclinó hacia adelante. Princesa Eleanor, duque de Ravenshire, no vemos motivo alguno para prolongar estas sospechas. Su comportamiento desde la boda solo refleja integridad. Esta queja será descartada. Lord Pembroke palideció, pero no pudo replicar. La sesión concluyó con un murmullo de aprobación. Cuando Eleanor y el duque abandonaron la sala, caminaron en silencio por un pasillo adornado con cuadros antiguos. No hablaron hasta llegar al patio de piedra exterior, donde la luz del sol bañaba las escaleras. «Alteza», comenzó el duque con voz grave. Eleanor se volvió hacia él. «Mi señor, sus palabras han sido mi mayor defensa. Solo dije la verdad», respondió ella. Él dio un paso más cerca, aún respetando la distancia que la etiqueta imponía. «Cada día que pasa», dijo con voz baja, «me pregunto qué he hecho para merecer su confianza». Eleanor sintió un calor dulce recorrer su pecho. «No es cuestión de merecer, mi señor. Es cuestión de corresponder». Él frunció el ceño suavemente. «¿Corresponder qué?». Eleanor sostuvo su mirada con valentía tranquila. Su lealtad, su protección, su honestidad, todo lo que ha hecho, incluso antes de que yo lo comprendiera. El rostro del duque se suavizó como pocas veces lo había visto ella. «Entonces, ¿cree usted que podría seguir correspondiéndome?». Eleanor dio un paso más cerca, casi imperceptible pero suficiente. «Sí», murmuró, «creo que puedo». El duque cerró los ojos un instante, como si la emoción lo atravesara con demasiada fuerza. «Gracias, Eleanor», dijo él, pronunciando su nombre con una reverencia que parecía un juramento. Mientras caminaban juntos hacia el carruaje, Eleanor sintió que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. No una promesa explícita, no una declaración precipitada, sino un lazo silencioso, firme y verdadero, un lazo que ya nada podría cuestionar. El día del traslado definitivo llegó con un cielo despejado y una claridad que parecía presagiar un cambio profundo. Tras semanas de incertidumbre, audiencias tensas y descubrimientos silenciosos, Eleanor se encontraba finalmente ante la decisión que había pospuesto, meditado y sentido nacer en lo más íntimo de su espíritu: abandonar Oakmere y establecerse en Ravenshire Hall, no como huésped, sino como esposa en pleno derecho. Mientras Margaret supervisaba el empacado de sus pertenencias, la princesa permanecía junto a la ventana, contemplando los jardines que habían sido testigos de tantos dilemas recientes. «Alteza», dijo Margaret con voz suave, «¿está segura?». Eleanor inspiró profundamente, dejando que el aire fresco la anclara. «Sí», respondió con serenidad. «Por primera vez tengo plena certeza». Y era verdad. Ya no temía el murmullo del reino ni las dudas ajenas. Había visto el carácter del duque revelarse en capas: honor, prudencia, firmeza, pero también fragilidad contenida, lealtad sincera y una delicadeza que él mismo parecía desconocer. Eleanor había encontrado en él lo que jamás imaginó buscar, fuera de los lazos planificados por la política o la tradición: un compañero igual en virtud, alguien que caminaba con ella, no delante ni detrás. Cuando el carruaje estuvo listo, Eleanor descendió las escaleras con paso firme. El duque la esperaba en el exterior, y al verla aparecer, su postura se relajó ligeramente, como si la mera presencia de ella hubiera disipado una tensión que llevaba días acumulando. «Alteza», dijo él con una inclinación más profunda que de costumbre. «Mi señor», respondió ella con suavidad, «hoy es un día significativo». Él sostuvo su mirada con un brillo renovado. Significativo y afortunado. El trayecto hacia Ravenshire Hall transcurrió entre conversaciones tranquilas,
y silencios cómodos. Eleanor observó el paisaje con una mezcla de nostalgia y anticipación. ¿Se siente preparada para esta nueva etapa?, preguntó el duque, sin la menor insinuación de presión. Sí, respondió ella, mirando por la ventana. Creo que este traslado no se trata solo de un cambio de residencia, sino de un cambio de destino. Él asintió, recordando que en ella cada palabra estaba medida, pensada y aún así cargada de una honestidad conmovedora. Le he preparado una sorpresa, añadió él después de un momento. Eleanor arqueó una ceja con sutileza y una chispa de humor. ¿Una sorpresa? Mi señor, no pensé que fuera hombre dado a tales gestos. Él soltó un suspiro leve, casi divertido. Quizá usted esté despertando partes de mí que creía dormidas. Eleanor sintió un calor dulce extenderse por su pecho. Al llegar a Ravenshire Hall, la bienvenida fue solemne y cálida. Los criados habían dispuesto arreglos florales discretos, y Helena, el ama de llaves, se inclinó con respeto y afecto sincero. Bienvenida oficialmente a su hogar, Alteza. Eleanor tomó la mano de la mujer brevemente. Gracias, Helena. Me esforzaré por estar a la altura de este lugar. El duque observó ese intercambio con un orgullo silencioso. Permítame mostrarle algo, dijo él una vez que las formalidades concluyeron. La condujo a través de un corredor lateral, uno que Eleanor no había recorrido durante su primera visita. Al final del pasillo, abrió una puerta con gesto solemne. Cuando ella entró, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era una estancia luminosa, con paredes color marfil, cortinas suaves y una mesa de escritorio colocada frente a una ventana que daba al jardín de rosas. Sobre la mesa, cuidadosamente acomodados, había libros de historia, de botánica, de poesía, títulos que ella misma había mencionado sin darse cuenta en conversaciones anteriores. «Mi señor», murmuró ella, llevando una mano al pecho. «¿Qué es este lugar?» El duque dio un paso dentro de la habitación, manteniendo siempre la distancia respetuosa que los caracterizaba. «Un estudio para usted. Sé que aprecia la tranquilidad, la lectura, la reflexión. Quise ofrecerle un espacio propio, donde pueda sentirse en libertad». Eleanor no respondió de inmediato. Caminó lentamente por la estancia, tocando el respaldo de una silla, la tapa de un libro, la luz que caía desde la ventana. «Ha escuchado cada palabra que dije», murmuró, sin volverse. «No podría hacer otra cosa», respondió él en voz baja. «Quise comprenderla». Eleanor se volvió hacia él, y por primera vez desde la boda improvisada, no hubo duda alguna en su mirada. «Es usted un hombre excepcional». El duque pareció desconcertado por la sinceridad absoluta del elogio. «No lo soy», dijo con honestidad cruda. «Solo intento ser digno de usted». Ella dio un paso más cerca, y lo es. Esa tarde, tras instalarse, Eleanor salió sola al jardín de rosas. El aire estaba perfumado y cálido, y las últimas luces del día teñían las flores de tonos rosados y dorados. Allí, en ese espacio silencioso, reflexionó sobre todo lo vivido. La humillación en la capilla, el temple que la sostuvo, la inesperada intervención del duque, las audiencias, los encuentros, los silencios compartidos, el respeto mutuo que había crecido día tras día, y aquel estudio preparado con tanto cuidado. «¿Puedo unirme a usted?», preguntó una voz profunda detrás de ella. Eleanor se volvió. El duque estaba allí, sin escoltas, sin formalidades, con el sol poniente iluminando sus rasgos. «Por supuesto», respondió ella. Caminaron juntos entre los rosales, sin hablar durante un largo momento. No era necesario. Finalmente, él se detuvo frente a un rosal blanco y miró las flores sin tocarlas. «Eleanor», comenzó, y su voz tenía un timbre distinto, frágil y decidido a la vez. Ella se volvió hacia él, su corazón latiendo con una claridad serena. «Estos meses junto a usted han cambiado más de lo que puedo explicar», dijo él. «He aprendido a escuchar, a ceder, a confiar. Usted ha despertado en mí algo que creí perdido para siempre». Eleanor respiró hondo, sintiendo que sus propias emociones se afinaban como las cuerdas de un instrumento. «Mi señor», murmuró, «no debe decir más si teme». «No temo», la interrumpió él suavemente. «No cuando se trata de usted». Sus miradas se encontraron, sin prisa, sin urgencia, como si el destino mismo sostuviera el instante. «Eleanor», continuó él, «he llegado a admirarla, respetarla, necesitarla, y si el tiempo y su corazón lo permiten, me atrevería a decir que la amo». El silencio que siguió fue absoluto.
Ni el viento se atrevió a perturbarlo. Eleanor cerró los ojos un instante, sintiendo cómo sus propias defensas, esas que siempre habían protegido su corazón del juicio ajeno y del deber impuesto, se desvanecían con delicadeza. Cuando los abrió, había luz en ellos. «Mi señor», dijo ella con voz suave pero luminosa, «no necesito más tiempo para responderle. Yo también lo amo». El duque exhaló, como si toda una vida hubiera contenido aquella respiración, pero no dio un paso imprudente, no tomó su mano sin permiso. No rompió ninguna norma de corte, solo inclinó la cabeza, con devoción profunda, y murmuró: «Gracias, Eleanor». Ella sonrió. «Gracias a usted, por salvarme, por honrarme, por esperarme». Y así, en el corazón perfumado de Ravenshire Hall, sin testigos, sin ceremonias y sin necesidad de palabras decoradas, Eleanor y el duque sellaron el principio verdadero de su vida juntos, una unión nacida no del escándalo, ni del deber, sino del amor paciente, razonado y profundamente justo, el amor que ambos merecían.